Hola, buenos días, feliz lunes a todos y bienvenidos al segundo cafelito con historia japonesa. La verdad es que estoy muy contento de cómo funcionó, de cómo está funcionando el primero que hicimos el otro día, pues bueno, a nivel de visitas, de visualizaciones y también los comentarios que me habéis ido dejando, parece que bueno, que a bastante gente os ha gustado y eso pues siempre anima a hacer más, ¿no? Porque si te lías a hacer esto y luego ves que pasa sin pena ni gloria, pues siempre, bueno, es más difícil que encuentres el momento para hacerlo. Pero bueno, ya habéis visto en la entradilla de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los kamikaze, algo que todo el mundo conoce en principio, además una palabra japonesa, de las poquitas palabras japonesas que ya hemos incorporado a nuestro idioma, aunque bueno, en castellano normalmente lo pronunciamos kamikaze, marcando la Z esta castellana, y en japonés sería kamikaze, como en catalán, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo, más que de las batallas en las que participaron, este tipo de datos, vamos a hablar sobre todo del concepto en sí y de la palabra kamikaze. Así que bueno, vamos a echar un vistazo. Bueno, todos sabemos qué eran los kamikaze, ¿no? Estos pilotos suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Pero a veces puede dar la impresión de que los japoneses utilizaron esta táctica o estos pilotos suicidas durante toda la guerra y no fue así. Fue únicamente en la ultimísima parte de la guerra, desde finales de 1944, es decir, menos de un año. Básicamente fue una táctica o una estrategia que surgió de la desesperación del gobierno militarista, fascista japonés, al ver que la guerra ya estaba perdida en esa última parte del conflicto. Se trataba de una unidad especial creada para ello, para estas misiones en concreto, y formada por menos de 4.000 pilotos que consiguieron menos de un 15% de aciertos, con lo cual podríamos decir que el mayor impacto que tuvo todo este tema de los kamikaze fue más un impacto psicológico, ¿no? en sus enemigos, en los estadounidenses en este caso, que no un impacto real, podríamos decir. Y aunque la de los aviones que se lanzaban en picado, era la variante o es la variante más conocida, hubo otros tipos de kamikaze, como la variante de tierra, que era sencillamente pues alguien cargado de explosivos que en las batallas en tierra se lanzaba debajo de un tanque, por ejemplo, americano. También una muy curiosa, que es la de los kaiten, estos torpedos bastante grandes, son pilotados, aunque eran lanzados desde un submarino, dentro va una persona que intenta dirigir ese torpedo hacia los barcos enemigos o los submarinos enemigos. Y dentro, ya os digo, va una persona. Este en concreto está en el museo que hay en el santuario Yasukuni, en Tokio, y ahí se puede ver incluso cómo es por dentro. Y también teníamos esta otra variante muy curiosa, que son estos pequeños avioncitos, pero más bien es una especie de misil cargado de explosivo también, que como veis en la foto pequeñita, se dejaba caer desde un bombardero y entonces la persona que va dentro pues intenta dirigir este avioncito hacia el enemigo. Tiene un nombre muy curioso que es Oka, que es flor de cerezo, ¿no? Un poco porque cae. El torpedo de antes, por cierto, se llama Kaiten, que significa regreso al cielo. Bastante gráfico. Pero bueno, todas estas diferentes modalidades, podríamos decir, de kamikaze, pues bueno, son todas iguales de terribles, iguales de poco efectivas. La verdad es que son más famosas por el impacto psicológico realmente que porque fueran mucho más efectivas en la guerra. Pero bueno, esto es la parte que al menos a mí menos me interesa de todo el tema de los kamikaze. Me interesa mucho más pues, el concepto, el origen del concepto. Y para eso es muy útil conocer el nombre de todo esto que estamos hablando en japonés. Veamos, esta unidad de piloto suicida recibía este nombre, Shimpu Tokubetsu Kogekitai, es decir, unidad de ataque especial Shimpu. Eso de momento pues tampoco nos dice demasiado porque vale, si eran una unidad, está claro, y atacaban de una forma especial, pero ¿qué es esto de Shimpu? Y por otro lado, ¿por qué si se llamaban Shimpu Tokubetsu Kogekitai les llamamos kamikaze? ¿De dónde sale esta palabra? Pues bueno, vamos a ver también cómo se escriben estas palabras japonesas de las que estamos hablando. Porque Shimpu se escribe así, con estos dos kanji, con estas dos grafías japonesas. Y en cambio kamikaze se escribe así, también.
Se escriben exactamente igual. Son la misma palabra, solo que kamikaze es la lectura incorrecta de estos dos kanjis cuando van unidos, porque bueno, los traductores americanos la leyeron así y es la palabra que se ha quedado en todo el mundo. Pero realmente, aunque estos dos kanji, el de arriba se lee kami y el de abajo se lee kaze, eso es cuando van por separado. Los que estudiéis japonés o sepáis japonés, pues ya lo sabéis, ¿no? La mayoría de kanjis tienen una lectura kunyomi, que se llama, que es la lectura propiamente japonesa, que se utiliza cuando van separados, y una lectura onyomi, que es la lectura de origen chino, que es la que suele utilizarse cuando esos kanjis van juntos. Con lo cual, esos dos kanjis que son kame y kaze, cuando van juntos no se leen kamikaze, sino que se leen shimpu. Es una de las gracias que tiene este idioma tan simpático de aprender, que es el japonés. En fin, bueno, ¿y qué significa? Se lea como se lea. Pues que además es curioso porque los americanos se inventaron esta palabra, podríamos decir, al equivocarse, pero es una palabra kamikaze que sí que existía ya en el japonés, pero en el japonés antiguo, en unos poemas recogidos en el Manyoshu, es decir, una compilación de poemas del siglo VIII, y ahí sí que sale esta palabra de kamikaze. Ya si queréis un día en otro cafelito hablamos sobre esto. Pero bueno, vamos con el significado. ¿Qué significa? Pues suele traducirse como viento divino, viento de los dioses. Porque bueno, el primero de estos kanji suele traducirse como Dios y el segundo suele traducirse como viento. El segundo sí, está claro, es viento, aunque también significa otras cosas, pero es viento. El primero, a mí traducirlo como Dios no me hace demasiada gracia porque nosotros occidentales entendemos una cosa muy concreta por Dios, ¿no? Seas o no seas creyente, pues en nuestra cultura somos herederos de la cultura de las tres religiones del libro, podríamos decir, donde Dios es una cosa que tiene un significado muy claro para nosotros. En cambio, esta palabra kami hace referencia a las deidades o divinidades o espíritus kami del shintoísmo japonés y no es exactamente el mismo significado. Pero bueno, yo sí lo traducimos como viento de los dioses, viento de Dios, no, eso desde luego, pero viento de los dioses, viento divino, pues bueno, podría estar de acuerdo. De acuerdo, entonces podemos pensar, ok, pues unidad de ataque especial del viento divino. Ok, pero ¿de dónde sale esto del viento divino? ¿De qué va la película? Pues bueno, para explicarlo nos tenemos que ir a la historia de los samuráis y además bastante al principio, nos tenemos que ir al siglo XIII, a los años 1274 y 1281, cuando Japón sufrió el ataque de los mongoles, además aliados, o bueno, tenían como vasallos en ese momento a los coreanos del momento y después también a los chinos, que atacaron Japón en dos ocasiones. Esto quizá a algunos os suene porque es un poco el marco dentro del que se ha metido un juego reciente de PlayStation que ha tenido mucho éxito, que es el Ghost of Tsushima. Está ambientado en estos ataques, de los que también en otro cafelito podemos hablar. Hoy sencillamente, pues bueno, vamos a decir que estos dos ataques, en los dos, el ejército que atacaba, mongoles, coreanos, chinos, estaba en clara superioridad numérica respecto a los samuráis que defendían las costas de Japón, pero que en ambos casos, cuando los japoneses parecía que lo tenían todo perdido, un tifón, en el primer caso fue una tormenta gigantesca, pero no llegó a tifón. El segundo caso fue un tifón. Arrasó con la flota enemiga, por lo tanto, por dos veces la meteorología, podríamos decir, salvó a Japón. Claro, desde nuestra perspectiva, pues sabemos que fue una casualidad y que la meteorología es así de caprichosa, pero desde su punto de vista lo que ellos entendieron es que los dioses habían salvado a Japón del ataque de los enemigos, porque al fin y al cabo, pues bueno, Japón es el país de los dioses desde su perspectiva y entonces lo habían salvado. Ok, muy bien, pues quedó ese concepto ahí del viento enviado por los dioses. Pues desde ese 1281, que fue el segundo ataque mongol, hasta 1943, 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial ya Japón tuvo que ponerse a la defensiva y ya se iba viendo claro que la guerra estaba perdida, durante todo ese tiempo, esos casi 700 años, ningún otro país extranjero había atacado nunca a Japón. Así que bueno, este gobierno militarista, podríamos decir que se encomendó de nuevo a los dioses para salvar a Japón in extremis en el último momento, poniendo esta palabra, este shimpu, a esta medida desesperada de estos pilotos suicida. Además, esto encajaba con toda la narrativa que pintaba a los soldados japoneses e incluso a toda la sociedad japonesa como fieles samuráis que luchaban por su emperador
desesperador, y más aún a los pilotos kamikaze que directamente daban la vida por él, y esto se acompañaba de toda una liturgia relacionada también con esto, ¿no? Pues el hecho de que los pilotos llevasen una katana dentro del avión cuando lógicamente no la iban a utilizar, o la ceremonia que hacían de despedida antes de despegar, una ceremonia muy parecida a la del seppuku, a la del suicidio ritual samurái, porque bueno, al final tienes que montar toda una narrativa y toda una película para hacer que unos chavales se suban en un avión y se lancen a morir contra un enemigo, que se suiciden por ti mientras tú estás ahí en tu palacio sentado calentito y a salvo. Pero bueno, si acaso otro día en otro cafelito también hablaremos un poco del Bushido y de toda la utilización política por diversos gobiernos y para diversas causas, unas más nobles y otras menos, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. En lo que a los kamikazes respecta, un poco se queda aquí. Bueno, y más o menos eso es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya interesado y bueno, y esas cosas que se dicen cuando haces un vídeo para YouTube, pues espero que deis like y que dejéis unos comentarios para hacer saber un poco que lo habéis visto, que os ha gustado y demás. Y también si queréis dar ideas, yo ya tengo una buena lista para unos cuantos cafelitos, pero si queréis dar ideas para otros, pues estoy abierto a sugerencias. Así que nada, un saludo, nos vemos en el próximo cafelito la semana que viene y mira, puede que quizá hablemos de los ninja. Cuidaos, que vaya muy bien.